hay dudas, vamos entonces a dar inicio a la clase. Ya, esta entonces la clase número 13. Vamos a continuar con, bueno, en la clase pasada dimos un inicio a una pequeña introducción al cambio de variables en coordenadas polares. Vimos cómo describir una región, básicamente nada más. Y ahora vamos a continuar con eso. Y de acuerdo a cuánto si alcanzamos con el tiempo o no, vamos a ver aplicaciones de las integrales dobles, que aparte del volumen, como vimos, las integrales dobles sirven para calcular volumen de ciertas regiones, ¿cierto? Sobre cierta figura y bajo cierta superficie. O sea, bueno, sobre cierta región y bajo cierta superficie. Las regiones que estábamos denotando con la letra R, vamos a seguir trabajando con las regiones y vamos a usar coordenadas polares. Ya, ¿y cuáles van a ser las aplicaciones que vamos a ver si alcanzamos? Uno va a ser el área de una región, también sirve para calcular áreas, ¿ya? De una región o una lámina, si prefieren, una figura en 2 dimensiones. Y lo otro va a ser el cálculo de masa y centro de masa, de una lámina también, pero con densidad variable. ¿Ya? Es importante eso, densidad variable, porque si no sería simple. Bueno, voy a mencionar los dos casos. Esos dos cálculos vamos a hacer. Ya. Entonces vamos a primero a... Lo último que vimos fue esto, cómo calcular cómo fijar los límites de integración cuando uno escribía una cierta figura en coordenadas polares. Ya. Vimos este ejemplo. Lo primero que se hacía, bueno, esto solo lo voy a mencionar, vamos a verlo en detalle con unos ejemplos que les traje. Solamente para recordar rápidamente, lo primero que se hacía era reescribir las superficies, o sea, las curvas que limitan mi región. Hay dos curvas importantes, ¿ya? La curva por donde se entra y la curva por donde se sale. ¿Ya? Esas dos van a ser, aquí se mide todo radialmente, ¿ya? Se parte del origen y se avanza hacia la superficie. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que una de las superficies va a ser y igual raíz de 2, una de las curvas, perdón, y igual raíz de 2, y la otra la circunferencia de radio 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Cuando se pasaba a coordenadas polares, la circunferencia se veía como r igual a 2, y la recta y igual a raíz de 2 terminaba viéndose como raíz de 2 cosecante de teta. Solamente estoy recordando los pasos, esto tenía todo un desarrollo por detrás, pero vamos a volver a hacerlo con unas cuantas figuras. Entonces, lo primero que se hacía era encontrar los límites de integración para R. Para ello se imaginaba este rayo que está dibujado aquí, este rayo L, que pasa desde el origen en esa dirección y que atraviesa R. Entonces tiene una entrada por una de las regiones, por una de las curvas, y sale por la otra curva. Hay una curva de entrada y una curva de salida. Y esas curvas de entrada y de salida van a ser los límites para R. En este caso era entrada por raíz de cosecante, raíz de 2 de cosecante de teta, y salía por R igual a 2. ¿Ya? Y por último se encontraba el ángulo, ¿ya? El ángulo máximo y mínimo de los puntos que pertenecen a esa región. Entonces nuevamente tiramos esta curva, ahí está el ángulo mínimo, ¿cierto? Que donde toco el primer punto que aparece, ahí, y luego todo esto atravieso la figura hasta llegar al final. ¿Ya? Ese es el primer ángulo, que era pi cuartos, y el más grande, que era pi medio, ¿cierto? 45 y 90 grados. Esos eran los límites para teta. Entonces esos son los pasos a seguir.
Ya vamos a describir entonces algunas regiones usando este método. Ya, aquí tenemos un primer ejemplo. Ya, ahí hice un zoom para que podamos apreciar un poco más la figura. Ya, la región es toda esta región achurada amarilla. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y la otra circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una circunferencia de radio 1 en verde y una circunferencia de radio 2 en rojo. Ya, entonces lo primero que vamos a ver, siguiendo el orden que especificaba los pasos anteriores, es ver cómo se comportan los radios. También se podría partir con los ángulos, ¿ya? Pero vamos a partir con los radios siguiendo el ejemplo anterior. Ya, entonces observemos lo siguiente. Recuerden que teníamos que lanzar rectas desde el origen, ¿ya? Ahí está el origen. Entonces, siempre que yo lanzo rectas desde el origen, voy a pasar primero por la circunferencia verde y luego voy a salir por la circunferencia roja. ¿Ya? Eso pasa en todas partes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir esto en coordenadas polares. Ya está todo en coordenadas cartesianas o rectangulares, que se le llama. Suele llamársele rectangulares. Ya, entonces primero vamos a reescribir el x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que era x cuadrado más y cuadrado? Aquí voy a recordarlo. Por ejemplo, el x era igual a r coseno de teta. El y era r seno de teta en coordenadas polares. Ya, ese era el cambio fundamental, digamos, que hay que hacer. Y una de las propiedades que se cumplía era que x cuadrado más y al cuadrado era igual a r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto de acá, el x cuadrado más y cuadrado, lo vamos a cambiar por r al cuadrado. Ya tenemos que hacer desaparecer la x y la y dejar todo en términos de r y de teta, o de solo r. A veces no va a aparecer teta, o va a aparecer solamente teta y no r. Ya, entonces esto se puede reescribir como r cuadrado igual a 1, o simplemente r igual a 1. ¿Ya? Así, en coordenadas polares, así de simple se ve la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Se escribe simplemente r igual a 1. Bueno, y de la misma forma, para escribir la otra circunferencia, la x cuadrado más y cuadrado igual a 4 esta vez, va a quedar r cuadrado igual a 4, ¿sí? Lo mismo de antes, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, y en este caso al aplicar raíz va a quedar que r es igual a 2, porque la raíz de 4 es 2. ¿Ya? Entonces esta circunferencia de acá se puede escribir como r igual a 2 en coordenadas polares, y la otra circunferencia verde se puede escribir como r igual a 1. Ya. Y como se mencionó antes, cada recta que yo hago atravesar una superficie y luego la otra, pasa primero por r igual a 1 y luego r igual a 2. Por lo tanto, esos van a ser los límites de integración. ¿Ya? R está entre 1 y 2. Ahí encontramos los límites para R.
¿Ya? ¿Todo bien hasta ahora? Ahora voy a revisar el chat por si hay alguna consulta. No, no hay consulta. Sí, sí hay consulta o alguna. Ah, ya, no. José me avisaba que Francisca no iba a poder ingresar. Bueno, después tendrá que ver la clase. Ya. Ya, encontramos los límites para R. Ya, Profe, ¿Sí? la consulta SX igual R coseno y el Y igual el R seno es como una condición. Ya, lo que pasa es que vamos en vez de usar coordenadas, eh, las comunes y corrientes, que se le llaman rectangulares, o cartesianas, que son X e Y, vamos a ocupar el R y teta. Ya, vamos a hacer un cambio de variable, eso es lo que estamos tratando de hacer, escribir todo esto en términos de coordenadas polares. ¿Ya? Y esa es la manera. Si la vez pasada vimos que un punto cualquiera quedaba absolutamente determinado por este largo, ¿ya? El largo de esa recta que une al punto con el origen y el ángulo que se forma acá. Entonces, en vez de decir a qué distancia está del eje X y está del eje Y, uno puede ocupar coordenadas polares y decir a qué distancia está del origen y qué ángulo forma con el eje X. Es otro punto de vista que uno puede tener y en algunos casos va a ser facilitar mucho las cosas. Al principio es un poquito complicado, pero luego se acostumbrarán. Ya tenemos los límites entonces para R. Ya todos los puntos que están dentro de esta región, su radio pasa primero por la circunferencia de radio igual a 1 y luego por la circunferencia de radio igual a 2. Ahora veamos qué pasa con los ángulos. Ya, ahí dimos una condición sobre el radio, eso tiene que cumplir. Ahora veamos qué pasa con los ángulos. Bueno, el ángulo teta. Ya, para medir los ángulos, era la misma idea, partíamos del origen y vemos cuál es el mínimo ángulo y el máximo ángulo de esta recta que estoy haciendo pasar y que siempre atraviesa la figura. ¿Ya? Ahí me detengo. No puedo seguir porque acá no está la figura. ¿Ya? Entonces sería desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces el ángulo de origen queda aquí y el último ángulo, el ángulo final, estaría allá. ¿Qué ángulo sería ese, el del principio? Aquí está el 0. Recuerden que para arriba está 90 grados o lo que es lo mismo, pi medios. ¿Ya? Y aquí está el 0. Entonces, si uno baja hacia acá, va a estar menos pi medio, ¿ya? O menos 90 grados. Ese es menos pi medios. ¿Ya? Y el otro ángulo es el mínimo ángulo posible y el máximo ángulo, que es llegar hasta acá. ¿A cuánto corresponde? A 270. No, y ojo con eso, que tenemos que partir desde aquí. ¿Ya? Los ángulos se miden desde el eje X. ¿Ya? Entonces, si parto de acá, que es 0, este es el ángulo 0, aquí sería 180 o lo que es lo mismo, pi. ¿Sí? ¿Sí? Y para el otro ángulo, para el que queda abajo, como aquí es 0, aquí me tengo que devolver al otro ángulo, ahí teníamos menos pi medio. ¿Ya? Este es 0 y para acá tenemos 180 o pi, que es lo mismo.
Ya en este caso era fácil encontrar los ángulos, estaba entre comillas fácil. Al principio siempre cuesta un poco, pero los ángulos teta van de menos pi medio hasta pi. Ya, ahí vamos a ir agarrando práctica con estos ejemplos. Ya el ángulo teta entonces, como se puede apreciar ahí, está entre, bueno, como máximo toma el valor pi y como mínimo el menos pi medio. Ya, y ahí encontramos la región de integración. Ya es la región de, son todos los puntos donde el radio está entre 1 y 2 y el ángulo está entre menos pi medio y pi. Cualquier punto de acá adentro satisface estas dos ecuaciones. ¿Ya? El radio siempre va a estar entre 1 y 2. ¿Sí? Voy a tomar cualquier punto, ese de ahí o ese. Ya tiene un radio entre 1 y 2. Y el ángulo claramente está entre este ángulo y este otro de acá. Ya está un poquito más al medio ahí. Entonces, cuando quisiéramos calcular una integral, estos serían los límites de integración si integráramos sobre esta región R. Ya, veamos un ejemplo más entonces, a no ser que quieran preguntar algo más de este problema, vamos a ver unos cuantos, unos 3 problemas o sea, 3 ejemplos para que vaya quedando un poco más claro. ¿Profe, ya sucede eso así expresado nomás? Así que solamente estamos describiendo la región en coordenadas polares. Se podría escribir como R son los puntos X, Y, donde el 1 está entre R y 2 y el θ está entre menos pi medio y pi. Aquí solamente estamos escribiendo los límites de integración, pero cuando tengamos un problema y queramos integrar algo, ahí vamos a poner los límites de integración y vamos a integrar la función. Solamente estábamos buscando los límites. Es lo mismo que hacíamos con el X y con el Y. A veces nos quedaba, no sé, por el X dependía de una función, o a veces dependía de un número, ¿cierto? Dependiendo del tipo de problema que tuviéramos. Ya. Ahí tenemos otro problema, otra región de integración. ¿Ya? Esa que está en amarillo. ¿Ya? Como podemos ver ahí, se compone de una circunferencia centrada en 0 de radio 1 y de la recta y igual a x, que es esa recta que divide en 2 al plano, o sea, ya en 2 partes iguales al primer cuadrante y al tercer cuadrante también. Ya, entonces vamos a ver, al igual que antes, vamos a encontrar los límites de integración para R y para el ángulo θ. O sea, cuál es el valor máximo, lo que teníamos que hacer para encontrar R. Recordemos, nos paramos aquí sobre el origen y movíamos esto, veía por dónde entraba la superficie y por dónde salía. Bueno, y antes que nada, uno escribía todo esto en ¿cómo se llama? En coordenadas polares. Al igual como lo hicimos antes, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Se puede escribir como x cuadrado más y al cuadrado, recordemos que era r al cuadrado. Ahí está escrito. Sí, eso siempre va a ser así cuando hagamos coordenadas polares. Entonces aquí va a quedar r al cuadrado igual a 1
Y finalmente queda R igual a 1. Esa es la ecuación de la circunferencia que está ahí. Ya lo podemos reemplazar por R igual a 1. Estamos escribiendo ahora todo en coordenadas polares. Ya, ¿cómo se escribe esta recta en azul ahora? Ya, vamos a reescribir la recta ahora. Ya, esta era la circunferencia, el dibujo. Ahora la recta. Ya tenemos y igual a x. Tenemos que dejarlo todo en términos de las coordenadas polares. O sea, mirando ahí arriba, el x va a ser r coseno de teta y el y lo vamos a cambiar por r seno de teta. Ya no tienen que desaparecer la x y la y. Entonces tenemos la recta y igual a x. Entonces ahora hacemos el cambio. El y puede escribirse como r seno de teta y el x como r coseno de teta. Entonces aquí dividimos ambos lados por r coseno de teta. Ya, vamos a dividir por r coseno de teta para que al lado derecho, bueno, van a ver cómo va a quedar. Al lado derecho va a quedar un 1 porque divido r coseno de teta con r coseno de teta. Y a la izquierda va a quedar r seno de teta partido por r coseno de teta. Ya cuando tenga rectas de este tipo, eso es como lo típico que se hace. O sea, uno siempre reemplaza los x y los y por r seno de teta y r coseno de teta respectivamente. Aquí se pueden simplificar los r y como ecuación va a quedar, recuerden que seno partido por coseno es tangente. Tangente de teta igual a 1. ¿Ya? Y en este caso teta tiene que ser pi cuartos. ¿Ya? Ahí tienen que usar alguna tabla o recordar las clases anteriores de trigonometría. Ese ángulo entonces, el que se forma acá, va a ser pi cuartos. A esa conclusión llegamos. ¿Ya? ¿Cómo se escribe una recta que pasa por el origen? Se describe simplemente con el ángulo que forma. Esa es suficiente información. Yo no necesito un radio porque todos los puntos de acá tienen distintos radios. Lo que tienen en común es el ángulo. Todas forman el ángulo pi cuarto con el eje X. Ya. Entonces, ahora, bueno, teniendo en mente el dibujo, a ver si alguien me puede decir cuáles son los límites para R. Bueno, esto de acá es R igual a 1, ¿cierto? Está escrito por ahí arriba, pero lo vamos a escribir acá, que es donde está el dibujo. ¿Ya? Esto corresponde a R a 1, R igual a 1. La recta corresponde a teta igual pi cuartos. Ya. Entonces, recuerden que tenemos que observar esta figura y decir por dónde, bueno, cuáles son los valores. Es que aquí cuando uno habla de por dónde entra y sale la recta que voy a lanzar, es un poco confuso por dónde entra porque ya está dentro cuando parto. ¿Sí? Pero sale por R igual a 1, ¿ya? En cualquier caso. ¿Sí? Entra por el punto
Entonces el R mínimo que se puede tomar es ese que está ahí, ¿ya? En ese caso R0. Después va aumentando el valor hasta llegar a R igual a 1. Entonces los límites de integración van a ser R va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? 0 cuando estamos en ese punto. Después cualquier punto de por acá tiene un radio mayor hasta llegar al máximo que es 1. ¿Ya? A partir de ahí, si sigo avanzando, no hay nada más para acá. ¿Ya? Entonces los radios van entre 0 y 1. Y entonces ahí tenemos listo el radio. Veamos ahora qué pasa con los ángulos. El ángulo mínimo sería este, y el ángulo máximo, ese que está ahí. ¿Ya? Todo, siempre que tire un rayo que vaya de aquí a acá, siempre atraviesa la superficie y esos son los valores máximos y mínimos. Entonces, si me paso ahí ya no estoy cortando la superficie. ¿Ya? Ese es el valor mínimo donde toco a la región R. Avanzo, avanzo, avanzo. Llego hasta ahí y a partir de ahí no hay nada. ¿Cuáles son entonces el ángulo mínimo y el ángulo máximo del ángulo teta? Entre menos pi medio y cuarto. Claro, exactamente. Menos pi medio y pi cuarto. Y hasta el momento han dado valores, todo el rato valores numéricos. Y estos son ejemplos donde funciona perfecto el usar coordenadas polares. ¿Ya? Ahí todo sale sencillo, salen solamente números. A la hora de integrar eso es bueno. ¿Ya? En el último ejemplo no va a ser así. En el ejemplo número 3. ¿Ya? ¿Pasamos nomás al otro ejemplo o les quedó alguna duda del anterior? Bueno, veamos el siguiente entonces. Ya, esta es una figura un poco más complicada. Es parecida a la del ejemplo que vimos al principio de esta clase o la pasada. Ya, entonces tenemos que la región R, esa región amarilla de ahí, está limitada por un lado por la circunferencia de radio 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es ese segmento rojo de ahí, ese arco rojo, y por una recta vertical, la recta x igual a 1. Entonces el primer paso, como siempre, va a ser reescribir esto en coordenadas polares. Ya, esto ya lo hemos hecho. Vamos a hacerlo una vez más. Ya, eso se reescribe como, bueno, x cuadrado más y cuadrado, cuando uno hace coordenadas polares, siempre va a ser r cuadrado, ¿ya? Porque x es r coseno de teta e y es r seno de teta. Al elevarlo al cuadrado, le va a dar, y sumarlo, le va a dar r al cuadrado siempre. Esto es una propiedad. Ya, entonces aquí, el lado izquierdo lo vamos a reemplazar por r cuadrado, y ahí ya desaparecieron los x y los y, está todo escrito en coordenadas polares. Entonces ahora se aplica raíz y queda r igual a 2. ¿Ya? Esto de acá se puede reescribir como r igual a 2. ¿Ya? Ahí también tenemos r igual a 2, ¿cierto? Todo esto es r igual a 2. Ahora vamos a reescribir la recta x igual a 1. Estamos usando coordenadas polares, ¿cierto? Así que el x se tiene que transformar en r coseno de teta. Ya tengo x igual a 1. Ahora paso a coordenadas polares. Queda
R coseno de teta igual a 1. Estoy encontrando los límites de integración para R, por lo tanto voy a despejar R y esto es lo más sencillo siempre, ¿ya? Por eso las indicaciones daban calcular primero R. Entonces despejo R y da 1 partido por coseno de teta. O sea, R es secante de teta. Así se escribe esta región, perdón, esta curva, esta recta en este caso, x igual a 1. Se escribe como R igual a secante de teta. Ya, entonces ahora empezamos a hacer el análisis de siempre. Primero vemos por dónde, bueno, lanzamos esos rayos que parten del origen y vemos por dónde entran a la región y por dónde salen. ¿Sí? Siempre entran por la recta azul y salen por la circunferencia roja, ¿cierto? Se pueden ver eso en todos los puntos. Ya, entonces R, entonces primero calculamos como siempre los límites de integración para R. ¿Ya? R entra por R igual a secante de teta y sale eh, por la circunferencia, que es R igual a 2. O sea, sale por 2. Esos son los límites para R. Ahora tenemos que ver los ángulos. ¿Ya? Que tenemos que calcular ese ángulo de ahí y ese ángulo de acá. Ya, y déjame ver. Ya, bueno, tal como lo elegí va a quedar muy complicado. Permíteme hacer unas modificaciones acá. Sí, se puede hacer, pero la idea es que dé radios, o sea, de valores conocidos del ángulo. Ya, vamos a suponer que en realidad era una circunferencia de radio 1. Ya, supongamos que ahí está. Menos 1, 1. Ya, si no se va a complicar mucho. Ya, olvide los otros dígitos. Ya, entonces, ¿qué ángulo se forma aquí, por ejemplo? Ya, bueno, este largo Profe, es 1, ¿sí? ¿por qué se toma en cuenta desde el origen si la recta empieza como más allá? Así como desde el cero se toma en cuenta. Porque cuando usamos coordenadas polares siempre hay que tomar en cuenta desde el cero, ¿sí? Esto no es como con coordenadas rectangulares. Siempre tenemos que hacer exactamente el mismo análisis. Parto de cero y veo cuál atraviesa primero y por cuál sale. Por cuál entra y por cuál sale. Así se hace con coordenadas polares. Ya, ¿y qué ángulos son esos? Veamos. Menos Vamos a pi ver. cuarto a pi cuarto. Claro, exactamente. Tendría que ser menos pi cuarto a pi cuarto. Claro. Sí, eso tendríamos acá una medida. Voy a agrandar el triángulo. Sí. Estoy copiando el triángulo de arriba. Aquí tengo teta.
Ya, esto mide 1. Ya, bueno, el punto que está acá es 1,1. No, perdón, es raíz de 2 como raíz de 2. La cosa es que tienen igual coordenada. Por lo tanto, esta recta que está aquí va a ser la misma de siempre, va a ser y igual a x. ¿Ya? Esa recta que pasa por ahí es igual a x. ¿Ya? Bueno, y en ese caso, efectivamente, el ángulo va a estar entre pi cuartos y menos pi cuarto. Ya, eso va a ser entonces los tipos de... Bueno, esa es la manera de calcular, de escribir los límites de integración para este tipo de regiones. O sea, cuando ocupamos coordenadas polares. ¿Ya? Ahí yo les voy a enviar unos PDFs con más ejercicios de este tipo para que sigan viendo otro tipo de ejemplos distintos. ¿Ya? Hay hartos ejemplos de este tipo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a usar lo anterior para calcular una integral. Profe, ¿podría devolverse al anterior? ¿Sí? Ya, ahí está, muchas gracias. Nada. Ya, vamos a poner en práctica eso. Lo que estábamos haciendo era solo escribir la región, ahora vamos a calcular una integral. Ya, nos piden calcular la integral de x más y en la región R, que la vamos a describir ahora. Obviamente esto en coordenadas de las comunes y corrientes, pero nosotros lo vamos a pasar a polares. Donde R es la región acotada por la circunferencia de radio 1, la circunferencia de radio 2, las rectas x igual 0 y igual 0 en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces están involucradas 4 rectas acá, o sea, bueno, 2 circunferencias y 2 rectas que corresponden a los ejes. Déjenme dibujar los ejes primero y vamos a ir dibujando cada una de las figuras involucradas. Ya, entonces primero voy a dibujar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Sería algo más o menos así, asumiendo que ahí está el 1. Ya cada cuadrito mide una unidad. Ahora voy a dibujar x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es una circunferencia de radio 2. Entonces quedaría algo más o menos así. Ya, entonces una figura acotada por eso y por x igual a 0, que lo voy a dibujar en rojo. X igual a 0, una recta vertical que pasa por 0, o sea, es exactamente el eje Y. Ese es x igual a 0, es lo mismo que el eje Y. Ya, ¿qué más falta? Falta la recta Y igual a 0, que es lo mismo que el eje X. Es una recta horizontal que pasa por 0. Entonces, en la región atrapada por esas 4 rectas, ¿sí? Pero ¿cómo dijo el I es una recta horizontal que pasa por 0? O sea, Y igual a 0 corresponde a esa recta horizontal que pasa por 0. Por ejemplo, Y igual a 2, ¿Verdad? Sí, tiene toda la razón, ¿verdad? a veces sería igual a 2, por ejemplo. Sí, sí, Claro, disculpe. confuso cuando justo dan 0, pero esa sería. Entonces sería una de estas 4 regiones. Quedaron 4 regiones completamente encerradas por esas 4 rectas, ¿cierto? Ya, podría ser cualquiera de esos 4, pero aquí nos dicen en el primer cuadrante, así que se trata de esa.
Esa es la región entonces que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces vamos a integrar esa función en esa región, usando coordenadas polares. ¿Sí? Eso es lo que se pedía. Entonces, cambio de variable. ¿Ya? ¿Qué pasaba con coordenadas polares? Ya, primero que nada, bueno, algo que no he mencionado, bueno, lo mencioné en la clase pasada, la unidad de área se transforma en R de teta, ya no es de X de Y o de Y a de X. ¿Ya? Ahí va a aparecer un R multiplicado por dr y de teta. ¿Ya? Ojo con ese R. Ya no va solamente dr de teta, sino que eso está multiplicado además por un R. Ya, entonces como siempre, X es igual a R coseno de teta e Y es igual a R seno de teta. Y ahí se cumplen unas cuantas propiedades más, entre ellas la más conocida, que es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Y eso es como lo más importante de las coordenadas polares. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a escribir la región de integración. Ya, X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, como vimos antes, se transformaba en R cuadrado igual a 4, y luego en R igual a 2, aplicando raíz. ¿Ya? Entonces, esta es la circunferencia, X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, se transforma en R igual a 2. Y la circunferencia verde, de la misma forma, se transforma en R igual a 1. Ya, entonces, siguiendo las mismas reglas de siempre, ¿de dónde hasta dónde va R? Primero encontramos R. ¿Cuánto creen de dónde hasta dónde va R? En la región en amarillo. ¿2 y medio? Entre 1 y 2. ¿O no? Ah, claro, de 1 y 2, claro, todavía no estábamos viendo los ángulos. Sí. El R se veía por qué, por dónde entra y por dónde sale, ¿cierto? Entra por la circunferencia verde, ¿ya? Que tiene ecuación R igual a 1. Y sale por la circunferencia azul, que tiene ecuación R igual a 2. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los ángulos. Sí, efectivamente es entre 0 y pi medio, ¿cierto? Ahí el ángulo más pequeño parte desde donde se empiezan a medir, así que sería 0 y llega hasta pi medio, que es 90 grados. El ángulo teta está entre 0 y pi medio. Ya, entonces vamos ahora a escribir la integral. Vamos a hacer el cambio de variable ahora. Lo voy a reescribir acá abajo la integral. Aquí tenemos todos los datos que nos interesan. La integral a la cual le vamos a hacer el cambio de variable era esta. Ya, aquí no escribimos los límites de integración en X ni en Y porque no es importante. Vamos a hacer inmediatamente el cambio de variable. Ya, entonces aquí va a quedar, vamos a hacer el cambio. Aquí queda el X, se cambia por R R coseno de teta más el Y, que es R seno de teta, ¿cierto? Ahí en el rectángulo de arriba se puede verificar eso. Ya, ahí está X más Y. Y ahora el de A se transforma en R de teta, así que esto está multiplicado por R de teta.
Ya, entonces primero integramos respecto a R, así que ahí va a estar aquí, aquí están los límites de integración para R y aquí los límites de integración para teta. Creo que ese R, ¿de dónde lo sacó? Y cuando uno hace cambio de, de coordenadas común y corriente, o sea, las rectangulares a polares, siempre va a aparecer el R por dr por d teta. Es un R que aparece siempre. Ya tiene que ver con jacobiano que se llama, pero no nos vamos a meter con eso. Esto es un cambio de variable en particular donde el jacobiano es R. ¿Ya? Lo importante es que siempre va a aparecer en la unidad de área. ¿Ya? Eso lo tienen que tener presente cuando hagan cambio de coordenadas polares. Así va a lucir la unidad de área. Ya, entonces eso es algo que va fijo cada vez que uno hace cambio a coordenadas polares. Ya, entonces aquí van los límites de integración para R. Dijimos que iba entre 1 y 2. Y aquí van los límites de teta, que van entre 0 y pi medios. ¿Ya? Y ahora hay que integrar como lo habíamos hecho antes. Ya terminamos de hacer el cambio de variables. Ahora todo se integra como si fueran x e y, solo que ahora se llaman r y teta. Entonces, bueno, primero vamos a ordenar un poquito esto. Entonces ese r lo voy a multiplicar y queda r cuadrado coseno de teta más r cuadrado seno de teta. Ya multipliqué por el r. Ya, entonces primero integramos respecto a r. Ya, toda esta expresión de acá. Entonces el coseno de teta y el seno de teta son una constante, así que solamente integramos el r cuadrado y el r cuadrado. Ya, entonces la integral de r cuadrado respecto a r va a ser r cuadrado partido, perdón, r cubo partido en 3. ¿Ya? Multiplicado por la constante coseno de teta. Y lo mismo acá. La integral de r cuadrado seno de teta va a ser r cubo partido en 3. Solo integro lo que tiene r. Lo demás es constante. Eso va entre los límites de integración de r, que eran r igual a 2 y r igual a 1. ¿Ya? Ahí calculamos la integral de adentro. Ya, entonces vamos a evaluar. Primero evaluamos en 2 y luego en 1. Ya, entonces evalúo toda la expresión en 2. Va a quedar 2 al cubo. Eso es 8. Va a quedar primero 8 tercios. Coseno de teta. Ahí si evalúo el 2 también me da 2 al cubo, que es 8. Y debemos restar todo evaluado en 1. ¿Ya? Entonces va a quedar 1 tercio coseno de teta y 1 tercio seno de teta. Ahí evaluamos en el r igual a 2 y el r igual a 1. Desaparecieron los r y se transformaron en esos números. Y ahora vamos a restar esto, lo que se puede restar, ¿cierto? Por ejemplo, a los 8 tercios coseno de teta se le puede restar 1 tercio coseno de teta. Y al 8 seno de teta se le puede restar 1 tercio seno de teta. Que la integral entre 0 y pi medios de 8 tercios coseno de teta menos 1 tercio coseno de teta da 7 tercios, ¿verdad? Si tengo 8 tercios de algo y le resto 1 tercio, quedan 7 tercios. Y lo mismo con el seno. Va a quedar 8 tercios de seno menos
un tercio de seno, me quedan 7 tercios de seno. Ya sería más cómodo sacar el 7 tercios de la integral, ¿cierto? Está multiplicando a todo. ¿Ya? Puedo factorizar por 7 tercios y sacarlo de la integral para que no esté molestando ahí. Ya. Y ahí ya estamos casi listos. Tenemos que integrar coseno de teta más seno de teta respecto a teta y luego evaluar entre los límites de integración. Ya va a quedar 7 tercios por la integral de coseno de teta es seno de teta y la integral de seno de teta es menos coseno de teta, ¿verdad? ¿Ya? Y esos son los límites de integración, ¿sí? Porque la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Por lo tanto, la integral de seno va a ser menos coseno. Ya, evaluamos entonces. Va a quedar 7 tercios por... Evaluamos primero en pi medio. ¿Ya? ¿Cuánto es seno de pi medios? Es 0, ¿verdad? Ya lo vamos a dejar escrito primero. Entonces evaluamos seno de pi medios y coseno de pi medios, ¿cierto? Teta vale pi medios. Y luego le restamos la misma expresión evaluada en 0. Ya, esto de acá, bueno, el 7 tercios estaba multiplicando a todo. Por eso agregué el paréntesis de llave. Ya, el seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Así que con ese menos va a quedar menos 1. Pero dejémoslo como 1 mejor, para que no se vaya a pensar que coseno de 0 es menos 1, ¿ya? Entonces es menos coseno de 0, que es 1. Ya, ¿cuánto es seno de pi medio? Eso es 1. Y coseno de pi medios es 0. Ya, eso no va a estar. Y aquí queda entonces 7 tercios multiplicado por... Bueno, todo este primer paréntesis quedó como 1 menos ese segundo paréntesis que quedó como menos 1. ¿Ya? Todo aquí adentro quedó menos coseno de 0, o sea, menos 1. Entonces queda 7 tercios por este paréntesis que da 2, ¿cierto? 1 menos menos 1 es 2. Finalmente el resultado es 14 tercios. ¿Ya? Esa era la integral de la región. De esa región en coordenadas polares. Entonces, bueno, lo complicado es escribir la región en un principio, pero después se siguen las mismas reglas que se seguían con el X, con el Y, solamente que ahora se llaman R y teta. ¿Ya? Bueno, y hay que saberse o buscar en internet o tener a mano un listado con cuánto vale coseno de los ángulos, seno de los ángulos más típicos, ¿cierto? O una calculadora científica, pero... Entonces la principal complejidad es escribir esto correctamente y después hacer los cálculos típicos. ¿Ya? No hay que marearse con el X, o sea, con el R y con el teta, es como que fueran X e Y. ¿Sí? Solo al principio hay que tener harto cuidado. Y ahí tener ojo también con la unidad de área, que ahora es R de teta. Eso es lo otro que cambia.
¿Alguna consulta? ¿Pasamos al siguiente o quedó alguna duda por ahí? ¿Algún paso que no se siguiera? Ya. Bueno, pasaremos al siguiente. Ya voy a bajar esto por allá. Ya. Entonces había un ejemplo más. Usar coordenadas polares para calcular el volumen del sólido limitado por arriba por el hemisferio z igual a raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, y por abajo por la región circular R dada por x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Entonces, un problema del otro tipo, de este mismo tipo, pero pensado como planteado, digamos. Traduzcamos este problema, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, primero que nada vamos a tener que usar coordenadas polares, pero olvidándonos de eso, tenemos que calcular el volumen del sólido limitado por arriba por cierta figura, que le están llamando acá hemisferio. ¿Ya? Eso es porque si grafican esto, les va a dar, una, bueno, aquí lo tengo graficado en alguna parte ahí. Esa es la gráfica del hemisferio, la parte de arriba de una esfera. ¿Ya? Eso se le llama el hemisferio. ¿Ya? Entonces, esa es la función que vamos a integrar. ¿Ya? Cuando dicen por arriba está tal hemisferio o tal superficie, lo que quiere decir que la función a integrar corresponde, bueno, el z se cambia por f de x, y. Y la función que integraríamos sería esta, entonces. Esa es la función a integrar. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Por abajo tenemos la región circular R. Ahí me están hablando de cuál es la región. ¿Ya? Entonces eso es R. Ya que lo vamos a tener que escribir en coordenadas polares. ¿Ya? Es la traducción de lo que están diciendo ahí, ¿cierto? Entonces queremos usar coordenadas polares para calcular el volumen del sólido limitado por abajo, por esa figura del hemisferio, que no es necesario saberla graficar, aunque ahora teniendo programas uno puede escribir y graficarlo. Y por debajo tenemos esta región de acá. Ya, entonces lo que nos están pidiendo es calcular el volumen, que es la integral sobre la región R de F por unidad de área. ¿Ya? Entonces vamos a usar coordenadas polares, así que al igual que antes, la unidad de área va a ser R de teta. Como siempre, X es igual a R coseno de teta. El I es igual a R seno de teta. X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, eso es lo que vamos a usar, si no me equivoco. Sí, eso es todo. Ya, entonces primero escribamos la región R en coordenadas polares. ¿Ya? Ahí abajo está escrito. Ya, entonces lo que nos están pidiendo, a ver, ya, aquí abajo está el R, ¿ya? La región de integración, ese círculo que está ahí abajo. Este es el hemisferio, f de x, y, igual a, está un poco más arriba, a esa raíz. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo el área,
de la figura que queda por sobre esa región R y bajo el hemisferio. O sea, el área de una figura más o menos así. Ya no sé cómo va a quedar exactamente. ¿Ya? Algo así. ¿Ya? El área de esa figura. Ya que tiene por arriba esa tapa como techo, digamos, tiene al hemisferio y por debajo tiene al círculo de radio menor o igual que 4. O sea, a este círculo que es de radio 4 junto con el interior. ¿Ya? Eso corresponde a esa figura de ahí. Ya partimos escribiendo R entonces. Ya, no va a ser muy complicado. Recuerden que x cuadrado más y cuadrado se transforma en r cuadrado. Entonces R se va a escribir como, bueno, voy a partir de aquí para que se siga bien la idea. Desplazamos esto por r cuadrado y queda r cuadrado menor o igual que 4. Aplicamos raíz y obtenemos r menor o igual que 2. Ya, esa es la condición, solo que sea menor o igual que 2. Ya, pero no, r no puede ser un número negativo. Recuerden que R es un radio, una distancia al origen. Por lo tanto, aunque no se diga, aquí tenemos que agregar mayor o igual que 0, porque si no estaríamos integrando para R negativo, lo cual no tiene sentido. ¿Ya? Esta parte hay que agregarla. Ya ahí escribimos la región de integración. Se escribe R entre 0 y 2. ¿Sí? Miremos ahí la región de integración para convencernos un poco más. Recuerden que se empezaba a medir de aquí. ¿Ya? Entonces, toma radio, todos los puntos que están acá adentro toman radio entre 0 y 2. ¿Ya? Ese punto de ahí del medio tiene un radio 0. Después cualquier punto de acá tiene un radio más grande hasta llegar a radio 2. Ya, ¿y qué pasa con el ángulo teta? Ya, ahí debajo está dibujada la región. Quedaría entre menos pi y pi, ¿o no? Entre menos pi y pi, claro. ¿Sí? Puede quedar entre menos pi y pi o entre... A ver, déjame pensar. Menos pi. Sí, está bien entre menos pi y pi o entre 0 y 2 pi. Sí, las dos son correctas. ¿Ya? Yo lo voy a escribir entre 0 y 2 pi, pero la otra también es una manera alternativa. ¿Sí? Está bien también. ¿Ya? Cualquiera de las dos maneras va a servir. Yo voy a usar esa, pero alternativamente entre menos pi y pi. Ya todos recuerden que esto de los ángulos no hay una sola respuesta. Ya esto también sirve. Ya, entonces ahora vamos a hacer el cambio. Ya, esa integral la vamos a escribir como coordenadas polares. Profe, ¿Sí? que me perdí en esa parte. Entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Sí. Voy a dibujar esa circunferencia que está ahí en el piso, la voy a dibujar acá para mostrarles la idea y no se confundan. Ya, esa es la circunferencia. ¿Sí? Entonces, como yo lo escribí, va entre 0 y 2 pi. Ya toma todos los ángulos posibles, así que sería este 0 Ajá. y ese 2 pi. Oh, ya. Ya. Pero también sirve entre menos pi y pi. ¿Ya? Menos pi. Bueno, aquí está 0, así que de aquí partimos. Lo único que está haciendo es partir de otra parte. De menos pi pasa por 0 y llega hasta pi. ¿Ya? Ah, ya. Y otra medición también sirve. Se podría partir de otra parte también, ¿cierto? De aquí, por ejemplo. Pero estas dos, claro, son las maneras más comunes. Yo prefiero partir de 0, pero no importa, también sirve la otra. Van a llegar al mismo resultado. Ya, profe, gracias. Ya, entonces vamos a quedar en... Ya, entonces queríamos integrar... bueno, vamos a calcular este volumen.
ya de la región R, de esa función f, que era la raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado por unidad de área. ¿Ya? Esa era la función, que era la parte de arriba del casquete. Ya, lo pasamos a coordenadas polares, entonces aquí queda bueno, voy a escribir los límites primero, ¿cierto? Como siempre, voy a poner la unidad de área, que es R de teta. ¿Ya? R va entre 0 y 2, y el teta entre 0 y 2pi. Ya, ¿y cómo va a quedar esto de acá? Eh, eh, bueno, quiero hacerlo aparte para no escribir tanto. Aquí, fíjense lo siguiente. Tenemos 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ya? Eso de adentro se puede escribir de esta forma. 16 menos x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Ahí agregué un paréntesis para no poner 2 menos. ¿Ya? Entonces, bueno, y la gracia era que el x cuadrado más el y cuadrado se convierta en r al cuadrado. ¿Ya? Todo eso de ahí es r al cuadrado. Entonces aquí va a quedar la raíz de 16 menos r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa parte de adentro la modificamos con 16 menos r cuadrado. Ahí terminamos de hacer el cambio de variable. Agregamos la unidad de el diferencial de área, y todos los x y los y los transformamos en r y tetas. En este caso son solo en r. Ya ahí están los límites de integración. Ahora es solamente calcular. Ya, entonces voy a copiar eso en la... Vamos a seguir calculando eso. Ya, vamos a seguir. ¿Estoy en clases? Ya. Déjame. Profe, si yo lo hubiera hecho, por ejemplo, ese menos x cuadrado y ese menos y cuadrado, lo hubiera puesto como menos r cuadrado coseno de teta. No, Ya no es lo mismo, ¿cierto? salgamos de la duda, qué es lo que hubiera pasado. Claro, hubiera sido igual. Ya, pero mejor ocupar esto para hacer menos Ah, cálculos. sí, claro, claro. Es más fácil. Claro, Yo vamos quería a ocupar preguntarle si iba a hacer lo mismo. sí, el x es r coseno de teta, ¿cierto? Así que quería r coseno cuadrado de teta cuadrado Ah, ya. menos r cuadrado seno cuadrado de teta, La teta. ¿cierto? Ahí factorizamos por menos r cuadrado, Claro. ¿ya? Y va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, lo cual es 1. Queda lo mismo, en serio, sí, de verdad. Lo cuadrado por 1, que es lo mismo, sí. Ya, vale, muchas gracias. Sí. Sí, por eso es mejor aprenderse esa fórmula, porque cuando uno pilla un x cuadrado con un y cuadrado, hay que juntarlo y transformarlo inmediatamente en r cuadrado, más simple. Pero pueden hacerlo así también, y después cuando ya se den cuenta de lo, con práctica lo hacen inmediatamente. Ya estamos acá entonces. Ya, vamos a seguir acá. Ya, bueno, terminamos este problema. Ya, el R lo vamos a poner adelante mejor. O bueno, ahí no molesta en todo caso. Ya, entonces, ¿cómo se resolvería esto de acá? Podemos hacer como un paréntesis y dejarlo elevado a un medio, ¿no?
claro? Sí, es una buena idea. Sí, siempre es bueno cuando uno va a integrar o derivar, pasar a potencia. Ya, y lo siguiente que se hace, bueno, y si uno, aquí lo que habría que hacer es una sustitución. Ya, si se les ha olvidado un poco, pueden usar algún programa para que les dé la idea. ¿Ya? Les voy a mostrar, por ejemplo. ¿Ya? Yo sé cómo hacerlo, pero bueno, la sustitución que se va a usar va a ser 16 menos r cuadrado. ¿Ya? Pero por si... Entonces de u va a ser menos 2r de r. ¿Ya? Estamos integrando esto respecto a r. ¿Ya? Pero si hay alguna sustitución que se les ha olvidado, pueden usar, por ejemplo, este programa que calcula integrales más o menos sencillas. O sea, bueno, no tan sencillas, pero... Entonces, si se les olvida alguna técnica, aquí pueden ingresar el problema y les da alguna pista, o les calcula el problema directamente. Ya, entonces voy a poner la misma integral que estaba. 16 menos r al cuadrado. Todo eso estaba elevado a un medio. ¿Ya? Ahí está. O le pueden poner raíz también. Ahí, por ahí hay un comando de raíz. Ya, y todo eso está multiplicado por r. Y estamos integrando respecto a r. Ya estamos calculando solo la integral de adentro. Así que no le voy a escribir todo al programa, solo le escribí esa parte. ¿Ya? Para que me dé la pista o me lo resuelva. Ya le ponemos ir. Ya, entonces ahí tomó la sustitución, ¿cierto? No muestra los pasos, pero al menos da la pista de qué es lo que hay que hacer. Tome la sustitución u igual 16 menos r al cuadrado. ¿Ya? Luego de hacer la sustitución, les deberían llegar a eso. ¿Ya? Y eso sí se puede integrar. A ver, déjenme hacerle un zoom. No sé si alcanzan a ver. Ya, si hacen una sustitución, tienen que llegar a esto. ¿Ya? Así que tienen que calcular la integral de u elevado a un medio respecto a u. ¿Ya? Eso no es difícil. Se saca el 2 para afuera, ¿cierto? En un medio, como muestran ahí. Y después se calcula, usando la regla de la potencia, la integral de u elevado a un medio. ¿Ya? Entonces ahí, para cuando practiquen y se queden pegados con una integral, pueden sacar ideas de esta página. Ya, entonces usó exactamente eso. ¿Sí? Y ahí la otra sustitución, el du, ese menos 2, ¿de dónde lo saca? Ya, entonces recordemos cómo se hacía sustitución. Uno escogía, bueno, habían razones para escogerlo. Ya, ¿qué es lo que pasa si tomo u igual a eso? Entonces de u, que es la derivada o diferencial de lo anterior, ¿cuál es la derivada de 16 menos r Ah, al cuadrado? ya. Es la derivada de eso. Claro, es menos 2r dr. Ya entonces da algo parecido a esto que está acá. Ya solo que aparece un menos 2. Entonces ahí uno podría despejar el r de r para después reemplazar. ¿Qué es lo que es r de r? Divido por menos 2. Ya pasé dividiendo el menos 2. Entonces r por dr se va a transformar en menos de u partido en 2. Y todo esto de acá es u. ¿Sí? U era 16 menos r cuadrado. Entonces ahí llegamos a, todo eso es u, elevado a un medio, por menos de u partido en 2,
¿ya? El R por dr, todo eso se transforma en du partido en 2, y queda la integral entre 0 y 2 du ahora. Ah, no, ya escribí el du. Ahí está. Esa es la parte de adentro. ¿Ya? Ahora saco el menos un medio. ¿Ya? Lo saco de la integral. Entonces va a quedar aquí al medio, ¿ya? Entre las dos integrales. Ya, entonces ahora vamos a calcular eso. Ya, y eso es... Ya, eso es u elevado, tengo que sumarle, recuerdo la regla de las potencias, le tengo que sumar 1 al 1 medio, 1 más 1 medio da 3 medios. Ya, entonces aquí quedaría 3 medios. Tengo que dividir por 3 medios. Ya, y eso iba entre R igual a 2 y R igual a 0. Ya, pero esto está en términos de U. Entonces lo vamos a escribir en términos de R. Recuerden que el U, la sustitución que hicimos, está un poco más arriba. Era 16 menos R al cuadrado. ¿Ya? Ese 3 medio puede salir como... bueno, no lo vamos a sacar todavía. Dividir por 3 medios entonces es lo mismo que multiplicar por 2 tercios, ¿cierto? Dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Tengo que darlo vuelta si quiero lo que si está dividiendo lo quiero escribir como que estuviera multiplicando, se daría vuelta. Entonces, u partido por 3 medios, lo mismo que u por 2 tercios. Y el u dijimos que era 16 menos r al cuadrado. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí nos volvimos a dejar todo en términos de R para evaluar en R. Ya, aquí queda la integral entre 0 y 2pi de menos un medio por... Ya, evaluamos todo en 2 y da 2 tercios. Tengo que reemplazar el r por un 2, va a quedar 16 menos 4, queda 12. 12 elevado a 3 medios. Menos toda esta expresión evaluada en 0, va a quedar 2 tercios por 16 a la 3 medios. Ya, bueno, eso es un valor. ¿Ya? Eso es un valor. Bueno, me voy a dar un número, supongamos, da 5. ¿Ya? Hasta aquí no vamos a dejar el problema, esto lo calculan con calculadora. Ya, eso es algún valor. Supongamos 5. Entonces, como para ver cómo termina el problema, va a quedar 5. Ahí yo cuando le suba el PDF voy a terminar de desarrollarlo. Voy a meter en la calculadora estos datos. Me va a dar el valor real, ¿cierto? No es 5. Entre 0 y 2pi. ¿Ya? Y la integral de eso va a ser
5 teta entre teta igual 2pi y teta igual 0. Entonces el resultado le va a dar el valor que daba arriba, que yo, para darle una idea, le dije 5, pero no es eso, por 2pi menos 5 por 0, ¿cierto? Evalúo en 5. Entonces en este caso, con los números supuestos que puse, daría 10pi. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a dar el verdadero valor o una aproximación, ¿cierto? Porque eso va a dar algo complicado. Ya. ¿Alguna duda antes de terminar con la clase? No, profe, por mi Por el parte chat. no. ¿No hay dudas? Ya. Entonces, bueno, alcanzamos a ver hasta coordenadas polares nomás. La próxima vez veremos lo que sigue, que era las aplicaciones de las integrales dobles, ¿ya? Que son el área, bueno, el área, cálculos de masa y centros de masa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí alcanzamos. Igual es un poco complicado lo del coordenadas polares, así que nos toma más tiempo del pensado. Cuídense entonces, nos veríamos ya sería el próximo lunes. Ahí vemos cómo hacemos, si recuperamos la clase o qué, porque estamos un poco, o sea, hemos tenido 2 viernes que perdimos, ha sido feriado. Ya, pues, atento entonces al aula virtual que le voy a subir una tarea dentro de esta semana. Que estén bien, cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, cuídese que esté bien. Igualmente. Chao. Sí. Nos vemos.